Bueno, el tema político lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana rumbo a las elecciones internas donde escogerán a su presidente, secretario general y los nuevos miembros del comité político. Ya ocurrió el pasado fin de semana con la escogencia de los nuevos miembros del comité central. Pero también, además de que todavía en el PLD hay situaciones difíciles que podrían dar al traste con más renuncias, en la Fuerza del Pueblo también en Santiago se presenta una situación que amerita la intervención de Leonel Fernández y yo no sé por qué le han dado tanta larga a eso. Pero nosotros nos vemos obligados a seguir hablando de la repercusión que ha tenido la fallida reforma fiscal desde que fue sometida al Congreso. Ayer varios medios destacaban que los bonos de la República Dominicana cayeron después que el presidente Abinader retirara el proyecto de ley. Y bueno, precisamente hay posiciones similares que ya había adelantado el economista Alejandro Grisanti, un reconocido economista que nosotros tenemos el honor de tener el contacto con él y él hacernos partícipe de todos los documentos y análisis que hace precisamente la empresa que él dirige como director Ecoanalítica, una empresa consultora económica, empresarial, con visión local y regional. Y en el más reciente artículo y observaciones que hace Alejandro Grisanti sobre el fracaso de la reforma fiscal, él lo titula La reforma fiscal, un pasaje necesario hacia la sostenibilidad económica. Y ahí él habla de la repercusión que podría tener para nuestro país el que no se haya aplicado esa reforma. Dice que el reciente anuncio del presidente Luis Abinader de retirar la propuesta de reforma fiscal representa un retroceso en los esfuerzos por fortalecer la sostenibilidad económica del país. Los países no pueden depender indefinidamente del aumento de la deuda pública, con una deuda pública consolidada que ya alcanza el 60% del Producto Interno Bruto, un nivel considerado alto. El país necesita medidas que alivien su carga financiera y generen confianza para atraer más inversión. La reforma fiscal era fundamental para mejorar la calificación crediticia de la República Dominicana, permitiendo alcanzar el grado de inversión. Esto no solo abarataría el costo del endeudamiento, sino que incrementaría el valor de los activos del país al reducir las tasas de descuento. Una mejora en las calificaciones estimularía la inversión extranjera directa, esencial para el desarrollo económico a largo plazo. Si bien reconocemos que la propuesta de reforma requeriría ajustes y era susceptible de mejoras, la solución no pasa por su retirada total. En Ecoanalítica, como mencionamos en nuestro artículo en el periódico El Dinero, entendíamos que la combinación de una reforma constitucional y laboral dificultaba la aprobación de una reforma fiscal integral. No obstante, quedarnos sin reforma no es una opción viable para garantizar la estabilidad económica. El retiro de la reforma fiscal no debe ser visto como un cierre de puertas, sino como una oportunidad para abrir un diálogo más amplio y constructivo hacia una solución sostenible y consensuada. Quiero aprovechar la oportunidad de invitarte para que participe en nuestro foro, y ahí él menciona un foro, pero este último párrafo dice: el retiro de la reforma fiscal no debe ser visto como un cierre de puertas, sino
como una oportunidad para abrir un diálogo más amplio y constructivo hacia la solución sostenible y consensuada. Ahora bien, el presidente de la República dijo en la semanal con la prensa que no van a someter otra reforma fiscal porque el gobierno no tiene otra. El presidente de la República sostuvo varios encuentros con líderes de opinión, periodistas y algunos sectores, y precisamente la pregunta que surgía en cada uno de esos encuentros era, ¿y usted tiene un plan B? Porque se sabía que la reforma iba ganando cada vez más rechazo, y al presidente se le advirtió siempre o se le dijo si tenía un plan B, y el gobierno no tenía un plan B. Ahora habría que ver si está en el ánimo del presidente de la República y su equipo económico, entonces sentarse con los diversos sectores, hacer un diálogo ya más participativo y abierto para ver qué puede salir de ahí, se pueda elaborar un nuevo proyecto de modernización fiscal en la República Dominicana. Pero a pesar de los pronósticos negativos, ustedes ven economistas que han hecho su planteamiento, le hablaba del ministro de Obras Públicas diciéndole al país, bueno, ahora van a tener que aguantarse porque hay muchos proyectos que no habrá recursos para continuarlo y otros para iniciarlo. A pesar de que el ministro de Industria, Comercio y MIPYME, Víctor Ito Bisonó, declaró hoy de que lo de la reforma fiscal, el retirarla, el rechazarla, iba a retrasar el ritmo del desarrollo económico de la República Dominicana, el presidente envía un mensaje mucho más optimista que sus funcionarios y le hace saber al pueblo precisamente de que no perdamos el optimismo. Incluso el presidente está hablando ya de cómo serán las Navidades, buscando cómo reanimar a una población que se había manifestado muy airada con lo de la reforma, y se pudo notar en las vistas públicas que abrió el Congreso de la República. Que quiero decirle que con respecto a esas vistas públicas, ahí lo que hubo fue una manifestación del disgusto, del desgaste que existe en la población con relación al ejercicio político en la República Dominicana. Si los políticos son inteligentes, si aterrizan y ponen los pies sobre la tierra, se van a dar cuenta que muchas de las participaciones, la gente fue a desahogarse sobre cosas que ni siquiera guardaban relación con el proyecto de la reforma fiscal. La gente fue a enrostrarle a los políticos que están hartos ya de los tantos privilegios que tienen unos pocos y de los sacrificios y de la difícil situación por la que atraviesa una gran mayoría en la República Dominicana. Eso debe tener una lectura para ellos. Aquí debe existir un replanteamiento, o si no, el sistema de partidos políticos se va a debilitar de una forma que ya, miren ustedes, por ejemplo, se va Carlos Amarante Barret y ya conforma o anuncia que va a conformar una organización política. Se fue Julio César Valentín, ya el PLD va por 3 organizaciones que son desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Y a ese ritmo es que vamos, porque todavía en el PLD hay figuras importantes que se dicen que podrían también salir, abandonar las filas de esa organización. Y con el propósito de crear un movimiento u otra organización, y la Junta se lo aprueba. Pero bueno, quiero compartirle también la posición fijada por el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo,
economista y catedrático de la prestigiosa Universidad de Harvard, Juan Ariel Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, porque la pregunta se mantiene, señores, en la población. ¿Cómo va a compensar el gobierno lo que tenía proyectado que iba a recaudar con la reforma fiscal? Se habla de 122 mil millones de pesos. Bueno, que estaba ya inclusive reflejado en lo que era el presupuesto para el 2025. El ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, considera que la solución al problema fiscal debe iniciar por reducir la evasión, que no solo es posible, sino que podría aumentar las recaudaciones significativamente sin ponerle más carga a la clase media. Indicó que si el país lograra alcanzar la misma eficiencia recaudatoria del ITEVIS que tiene Costa Rica, se podría aumentar los ingresos en un 1.7% del Producto Interno Bruto, que es una cifra mayor a la que la reforma pretendía recaudar. Juan Ariel apunta que también en una fusión de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas podría generar resultados similares de aumento de recaudación y la reducción del contrabando, y eso podría mejorar bastante la situación de baja recaudación del gobierno dominicano. Y yo digo, para usted enfrentar la evasión, que es altísima en nuestro país, la evasión fiscal, necesita de una reforma fiscal. Eso está penalizado en las leyes existentes de este país. ¿Por qué no empezamos a hacerle frente por ahí y que el presidente empiece a tomar las medidas que le permitan la Constitución, lo que está establecido en la Constitución, sin necesariamente tener que someter una reforma fiscal? Hacer los ajustes del gobierno. El gobierno tiene que hacer su sacrificio. Dejar atrás el costo político que eso va a tener, porque la verdad es que la gente no piensa en eso. Y Abinader, como líder del PRM, también tiene que mantener un panorama favorable para que su partido pueda tener la opción de mantenerse en el poder. Pero el gobierno puede empezar a tomar medidas que pudieran mejorar, primero, eficientizar más el gasto público y segundo, hacerle frente a esa gran evasión fiscal que existe en la República Dominicana. Entre otras medidas que se pueden tomar sin la necesidad de que haya un proyecto de modernización fiscal.